El silencio era lo más aterrador, un silencio pesado, denso, que llenaba cada rincón de la pequeña casa de adobe como una mortaja. Debajo de la cama de madera rústica, Sofía, con sus 8 años de edad, contenía la respiración, sintiendo el olor a polvo y al miedo que emanaba de su propia piel. En sus brazos, un pequeño bulto, su hermana recién nacida, Luna, dormía un sueño frágil e inocente, ajena al horror que acababa de abatirse sobre sus vidas. La frase resonaba en su mente, un mantra terrible y lúcido. Papá mató a mamá porque tuvo otra niña, sálvanos antes de que vuelva. Cada palabra era un cuchillo clavado en su pecho, transformando a la niña dulce y obediente en una testigo aterrorizada, forzada a enfrentar la más cruel de las verdades. El mundo que conocía, un mundo de canciones de cuna y tortillas calientes, se había deshecho en un instante de furia. El aire bajo la cama estaba viciado. Era difícil de respirar. Sofía se atrevía a espiar por una rendija de la cobija que arrastraba por el suelo, viendo un haz de luz polvorienta cortar la penumbra del cuarto. Veía las botas de trabajo de su padre, dejadas al lado de la puerta, cubiertas de la tierra roja de las sierras. Eran las mismas botas que él usaba cuando la cargaba en sus hombros para ver las estrellas, pero ahora parecían monstruosas, centinelas de un crimen imperdonable. La imagen de su madre, Elena, surgía en su mente, vívida y dolorosa. Recordaba su sonrisa, el calor de sus manos, el olor a canela y flores que siempre la acompañaba. Ahora, el único olor era el del metal y el miedo, un hedor agrio que se aferraba a las cortinas y a la madera vieja, impregnando la casa que antes fue un hogar. Antes de continuar, detente. La historia de Sofía no es ficción para miles de niñas. Es un grito de auxilio real que resuena en hogares silenciados por el miedo. Si sientes que esta injusticia te quema por dentro, no seas un espectador. Conviértete en un aliado. Tu suscripción es un arma contra la indiferencia, una luz en la oscuridad. Ayúdanos a alcanzar nuestra primera meta de 1000 almas valientes que se atreven a no callar. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país te unes a esta lucha. Hagamos que el mundo entero sepa que Sofía no está sola. Luna se movió en sus brazos, un quejido bajo que hizo que el corazón de Sofía se disparara como un pájaro asustado. Apretó a su hermanita con más fuerza, susurrando palabras que su madre solía decir: «Cálmate, chiquita, ya, ya». El sonido de su propia voz era extraño, un susurro ronco en medio del silencio mortal. El llanto del bebé era un riesgo inmenso, un faro que podría atraer a la bestia de vuelta. El hombre que se había marchado en el viejo camión, el mismo hombre que le había enseñado a hacer trenzas y a identificar los pájaros por su canto, ya no era su padre. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de ira que había destruido su mundo. Y Sofía sabía, con una claridad aterradora, que él volvería para borrar los vestigios de su furia, y ellas eran el último vestigio. La memoria de Elena era un faro y una tortura. Sofía cerró los ojos con fuerza, intentando invocar la imagen de su madre en la cocina, riendo mientras preparaba la masa para las tortillas. El sonido rítmico de sus manos palmeando la masa, el humo subiendo del comal, el calor de la estufa de leña que calentaba las noches frías de la sierra. Elena representaba la seguridad, el amor incondicional que había sido brutalmente arrancado de su vida. El recuerdo era tan real que por un segundo Sofía pudo sentir el olor del guisado en el fuego. Pero al abrir los ojos, la realidad la aplastaba de nuevo. El frío del suelo de tierra apisonada, la oscuridad bajo la cama y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros pequeños y frágiles. Proteger a Luna no era una elección, era el último pedido silencioso de su madre. El pueblo, enclavado en las profundidades de las sierras de México, parecía un mundo aparte.
Las casas estaban distantes unas de otras, separadas por maizales y terrenos áridos. La ayuda era un espejismo, una palabra susurrada en historias de otras personas. Allí, las tradiciones eran ley y la palabra del hombre de la casa era sagrada. A Sofía le habían enseñado a respetar al patriarca, a bajar la mirada, a servir sin cuestionar. Su padre, Ricardo, era un hombre de campo, trabajador y respetado por la comunidad. Nadie jamás imaginaría la semilla de violencia que llevaba dentro, una semilla regada por la obsesión de tener un hijo varón, un heredero para su tierra y su nombre. La llegada de Luna, la segunda niña, había sido la gota que derramó el vaso, el gatillo que transformó la decepción en un acto de furia inimaginable. Sofía se encogió aún más cuando un perro ladró a lo lejos, el sonido resonando por el paisaje silencioso. Cada ruido era una amenaza, cada sombra un presagio del regreso de su padre. Sabía que él se había ido al pueblo, probablemente a una cantina, para construir una coartada, para mostrarse a los otros como un hombre de familia, quizás incluso lamentando la pérdida de su esposa. La duplicidad de él era lo que más la aterrorizaba. ¿Cómo el mismo hombre que besaba su frente por las noches podía ser el monstruo que silenció a su madre? El conflicto interno era una tormenta en su mente infantil. La imagen del padre que la amaba colisionaba violentamente con la del asesino, destrozando su inocencia y la estructura de su mundo, donde los padres eran protectores, no verdugos. Luna comenzó a lloriquear, un sonido fino y agudo que cortó el silencio. El pánico subió por la garganta de Sofía, helado y paralizante. «Shh, por favor, Lunita, shh», imploró en un susurro desesperado, meciendo el frágil cuerpecito con toda la delicadeza que pudo reunir. Llevó la manita del bebé a su boca, un gesto instintivo para ahogar el sonido. Luna era el símbolo de todo lo que estaba en juego. La inocencia pura, la vida que necesitaba ser salvada, pero también el catalizador de la tragedia. Fue por causa de ella que la furia de Ricardo explotó. En su mente distorsionada, el bebé era la prueba final del fracaso de Elena, la semilla mala que necesitaba ser eliminada. Sofía miraba el rostro sereno de su hermana y sentía una ola de amor protector tan feroz que quemaba su miedo. La casa, antes un refugio de amor y simplicidad, ahora era un mausoleo. Cada objeto contaba una historia de felicidad perdida. El rebozo de Elena, colgado en la silla, todavía guardaba su perfume. Las pequeñas flores que Sofía había recogido para ella se marchitaban en un vaso de agua sobre la mesa. La casa se había transformado en un escenario de horror, un lugar silencioso y frío donde necesitaba moverse como un fantasma. El sonido del viento silbando por las rendijas de la ventana sonaba como un lamento, un eco de la voz de su madre. Sofía sabía que no podía quedarse allí. La casa era una trampa, una tumba, esperando ser sellada. La idea de salir a la oscuridad de la noche era aterradora, pero la idea de esperar el regreso de Ricardo era insoportable. Ricardo. El nombre ahora tenía un sabor amargo en su boca. Era un hombre de la tierra, sus manos gruesas y callosas sabían cómo plantar, cómo cosechar, cómo construir, pero también sabían cómo destruir. Su visión tóxica de la masculinidad, alimentada por generaciones de machismo y por la presión social de un pequeño pueblo, lo había consumido por dentro. No era solo un monstruo, sino el producto de una cultura que valoraba al hijo varón por encima de todo. En su mente no había cometido un crimen, sino una corrección, un acto de justicia distorsionada contra el destino que le había negado un heredero. Ahora, su motivación era doble y aterradora: borrar los vestigios de su acto y, de alguna forma enfermiza, resolver el problema de las hijas que atestiguaban su vergüenza. Los recuerdos felices eran como fragmentos de vidrio en su mente. Un día de fiesta en el pueblo,
la música de los mariachis llenando la plaza, su padre haciéndola girar en el aire, su risa resonando más fuerte que la música. ¿Cómo podía coexistir esa imagen con la del hombre de ojos vacíos y puños cerrados? La dualidad la confundía, la rompía. Se aferraba al recuerdo del calor, de la seguridad, pero el frío de la realidad siempre la arrastraba de vuelta debajo de la cama. El conflicto no era solo externo, una carrera contra el tiempo, sino profundamente interno, una batalla entre el amor que sentía por el padre que conocía y el terror que sentía por el monstruo en que se había convertido. Esta lucha la paralizaba, robándole el aire y la capacidad de pensar con claridad. El tiempo se arrastraba, cada minuto parecía una hora. Sofía intentaba controlar su respiración, imitando el ritmo suave del sueño de Luna. Escuchaba los sonidos de la naturaleza afuera, el canto de los grillos, el susurro de las hojas secas en el maizal detrás de la casa. El maizal. La idea surgió como una pequeña chispa en la oscuridad de su pánico. Era un lugar de juegos, donde ella y los otros niños del pueblo se escondían. El sonido del viento en las hojas de maíz podía ahogar el llanto de un bebé. Podría ser su primer refugio, el primer paso para la huida. El paisaje árido y montañoso, que siempre le había parecido tan imponente y aterrador, ahora se presentaba como un laberinto, un posible escondite. Pero también era una trampa, un territorio que su padre conocía como la palma de su mano, el honor familiar. Una palabra que había oído repetir con orgullo a los hombres mayores del pueblo, el honor del nombre, el honor de la tierra. Ricardo se sentía deshonrado, emasculado por la llegada de otra hija. Para él era una señal de debilidad, un fracaso personal que manchaba su legado. Sofía ahora entendía, de una forma visceral y prematura, el peso de esas tradiciones. Eran un arma de doble filo, capaces de construir un sentido de comunidad, pero también de justificar los actos más atroces. El respeto al patriarca, un valor que le habían inculcado desde la cuna, ahora se revelaba como una mordaza, una cadena que la ataba a la voluntad de un hombre quebrado por su propio orgullo herido. La lucha por la supervivencia era también una lucha contra esa cultura. El llanto de Luna se volvió más insistente. Era hambre. Sofía lo sabía. Su madre habría calmado al bebé, ofreciéndole el pecho, el calor y la seguridad. Pero su madre ya no estaba. Sofía era todo lo que Luna tenía. Con movimientos lentos y cuidadosos, se arrastró para salir de debajo de la cama. La casa estaba sumergida en una penumbra aterradora. La puerta del cuarto estaba entreabierta, revelando un pasillo oscuro. El silencio era aún más opresivo ahora que estaba expuesta. Miró la cuna de Luna, un regalo que el propio Ricardo había construido con sus manos. La ironía era abrumadora. El mismo hombre que había creado una cuna para su hija era aquel del que ahora necesitaba huir para sobrevivir. Se movió por la casa como una sombra, cada paso un riesgo calculado. Fue hasta la cocina, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Vio la mancha oscura en el suelo de madera, cerca de la estufa. Desvió la mirada rápidamente, una náusea subiendo por su garganta. No podía pensar en eso. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba pensar como una adulta. Tomó una pequeña botella de agua y un trozo de pan que había sobrado sobre la mesa. Los envolvió en una cobija delgada, junto con un pequeño chal de lana que había sido de su madre. Era lo mínimo necesario, un kit de supervivencia improvisado por una niña de 8 años. Cada artículo era pesado, no por su peso físico, sino por el peso de la finalidad de su viaje. La capilla abandonada en la cima de la colina, otro posible refugio, era un lugar sagrado, pero también un punto de referencia conocido por todos en el pueblo. Si la veían yendo hacia allá, las preguntas comenzarían. ¿Dónde está tu mamá, Sofía? ¿Qué haces aquí tan tarde? No podía confiar en nadie.
El miedo y la desconfianza eran sus únicos consejeros ahora. Vecinos que antes le ofrecían dulces y sonrisas, ahora parecían amenazas potenciales. Eran amigos de su padre. Le creerían a él, al hombre trabajador y de familia, no a una niña histérica contando una historia monstruosa. La soledad era absoluta. Ella y Luna estaban solas contra el mundo, contra su propio padre. La lucha por la justicia social era una fantasía lejana. Su lucha era por la siguiente respiración. El cansancio comenzaba a instalarse, un agotamiento profundo que iba más allá de lo físico. Era el peso del trauma, del duelo y de la responsabilidad. Le dolían los hombros por cargar a Luna, le ardían los ojos por la falta de sueño y por las lágrimas que no se permitía llorar. Necesitaba mantenerse alerta, lúcida. Miró por la ventana de la cocina, hacia la oscuridad que engullía el pueblo. La luna estaba escondida detrás de nubes espesas, una pequeña bendición que la ayudaría a moverse sin ser vista. La noche era su aliada y su enemiga, ofreciendo cobertura, pero también escondiendo peligros desconocidos. Serpientes, alacranes, el terreno irregular de la sierra y, el peor de todos, la posibilidad de encontrar a su padre en un camino oscuro. La figura del antagonista no era solo la de un hombre malo. Ricardo era un personaje complejo, un producto de su entorno. Su furia no había nacido de la nada, sino que había sido cultivada por años de frustración silenciosa y por la presión de corresponder a un ideal de masculinidad que él mismo no comprendía completamente. Amaba su tierra, el olor del suelo después de la lluvia, el ciclo de la vida que controlaba con sus manos. Pero no podía controlar el destino, no podía forzar a la naturaleza a darle un hijo. Esa impotencia, para un hombre cuya identidad se basaba en la fuerza y el control, era insoportable. El feminicidio de su esposa no fue un acto de odio contra ella como persona, sino un acto de destrucción contra el símbolo de su propio fracaso. Sofía recordó una historia que su abuela contaba sobre los nahuales, hombres que podían transformarse en animales por la noche para proteger sus tierras o para hacer el mal. Su padre, en su mente, se había transformado en uno. Ya no era el hombre que le había enseñado a respetar la tierra y los animales. Se había convertido en la propia bestia, cazando en su propio territorio. Esta percepción infantil, teñida por el folclore mexicano, era la única manera que encontraba para procesar lo impensable. Su padre no era malo, estaba poseído por algo terrible. Esta creencia, por más fantasiosa que fuera, le daba una extraña fuerza, transformando su huida no solo en una cuestión de supervivencia, sino en una especie de exorcismo. Regresó al cuarto, el pequeño paquete de suministros en las manos. Luna todavía dormía, ajena al plan desesperado que se formaba en la mente de su hermana. Sofía miró su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio un rostro pálido, con ojos grandes y asustados. No se reconoció. La niña a la que le gustaba dibujar flores y cantar con su madre había desaparecido. En su lugar había una pequeña guerrera, una guardiana forjada en el fuego de la tragedia. La pérdida de la inocencia había sido brutal e instantánea. No tenía tiempo para el duelo, para el dolor, solo tenía tiempo para la acción. El conflicto interno entre la niña asustada y la adulta en formación era su mayor batalla. Las calles del pueblo estarían desiertas a esa hora. Las familias estarían reunidas en sus casas, compartiendo la cena, ajenas al drama que se desarrollaba en la casa de la familia de Ricardo. La normalidad de la vida afuera hacía que su situación fuera aún más surrealista y aislada. Pensó en sus amigos, en los juegos en la plaza de la iglesia, en la rutina escolar que ahora parecía pertenecer a otra vida. La desigualdad social del México rural significaba que una tragedia como la suya podría fácilmente ser barrida bajo la alfombra, especialmente cuando el agresor era un hombre con tierra
y un nombre que cuidar. ¿Quién creería la palabra de una niña contra la de un terrateniente? La justicia era un lujo que no podía esperar. La tensión dentro de la casa era palpable, casi sólida. Sofía sentía que las paredes se estaban cerrando sobre ella. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento era amplificado, sonando como pasos que se acercaban. El miedo era un compañero constante, un zumbido en sus oídos. Necesitaba tomar una decisión, y rápido. Quedarse era esperar la muerte. Huir era abrazar lo desconocido, un camino lleno de peligros, pero que contenía una chispa de esperanza. El honor familiar, que había llevado a su padre a la locura, ahora la impulsaba de una manera diferente. Lucharía para honrar la memoria de su madre, para proteger la vida inocente de su hermana. Su lucha era por la semilla buena que su madre había plantado en ellas. Se acercó a la puerta principal, el corazón martilleando contra su pecho. La madera estaba fría bajo sus dedos. Abrir esa puerta sería el punto de no retorno, sería el inicio de su odisea, un viaje desesperado por la supervivencia. Miró por última vez la casa, el silencio que ahora representaba la ausencia de su madre. Una lágrima solitaria finalmente se escapó y rodó por su mejilla sucia de polvo. La secó rápidamente. No era hora de llorar, era hora de luchar. La fuerza de voluntad, un valor tan apreciado en la cultura mexicana, florecía dentro de ella, una pequeña llama terca que se negaba a apagarse. Era la hija de Elena y llevaba la fuerza de su madre en su sangre. El antagonista, Ricardo, no era solo una figura maligna, sino una fuerza que desafiaba a la protagonista de manera compleja. Representaba el sistema patriarcal en su forma más destructiva. Sus acciones, aunque monstruosas, provenían de una motivación convincente dentro de su contexto, la preservación de su legado y de su honor distorsionado. No era un extraño, un villano de cuentos de hadas. Era el padre, el protector, que se había convertido en depredador. Esta complejidad hacía que el conflicto fuera aún más profundo y aterrador. Sofía no estaba huyendo de un monstruo desconocido. Estaba huyendo de una parte de sí misma, de su sangre, de su nombre. La lucha contra él era una lucha contra la propia estructura de su familia y de su sociedad. Los personajes secundarios, incluso en su ausencia o vulnerabilidad, eran cruciales. Elena, presente solo en flashbacks, era la brújula moral y emocional de Sofía. Su memoria era el santuario a donde Sofía huía en sus momentos de mayor desesperación, la fuente de su resiliencia. Luna, el bebé, era el catalizador de la tragedia, pero también el símbolo de la esperanza, de la inocencia que necesitaba ser salvada a toda costa. Ella era el futuro, la razón por la que Sofía no podía rendirse. Juntas, las tres mujeres, la madre muerta, la hija guerrera y el bebé inocente, formaban un poderoso trío que representaba la resistencia contra la violencia machista, una fuerza silenciosa pero inquebrantable. El ambiente opresivo del pueblo era un personaje en sí mismo. Las casas distantes, el paisaje árido y las tradiciones sofocantes creaban un escenario de aislamiento y desesperanza. No había a dónde correr, nadie a quien pedir ayuda. La geografía del lugar, con sus colinas y barrancos, era un espejo del laberinto emocional de Sofía. La belleza rústica y salvaje de las sierras mexicanas escondía una amenaza constante, reflejando la dualidad de su padre. Un exterior respetable que escondía una violencia brutal. El escenario no era solo un telón de fondo, era una fuerza activa en la trama, influenciando las elecciones de Sofía e intensificando la sensación de claustrofobia y persecución. El conflicto interno de Sofía era la columna vertebral de la narrativa, la lucha contra el pánico, el trauma y la necesidad de tomar decisiones de vida o muerte a cada segundo. Cada elección, confiar en un vecino, seguir por un camino, esconderse en el monte, era una batalla entre su intuición infantil y la lógica fría que la supervivencia exigía.
Necesitaba suprimir a la niña que quería llorar por su madre e invocar una madurez que no poseía. Este conflicto estaba influenciado directamente por su cultura. El respeto enseñado versus la desconfianza necesaria, el amor familiar versus el instinto de autopreservación. Su viaje era tanto físico como psicológico, una travesía por la oscuridad de la noche y por la oscuridad de su propia mente. Los ganchos emocionales eran la base de la historia. La vulnerabilidad extrema de una niña de 8 años protegiendo a un recién nacido era el principal de ellos. El terror de ser casada por su propio padre, la persona que debería ser su puerto seguro, creaba una tensión insoportable. La ternura en los gestos de Sofía al cuidar de Luna, la forma en que la acunaba, cómo limpiaba su rostro, cómo susurraba para calmarla, ofrecía momentos de profunda humanidad en medio del caos. Y el dolor punzante de los recuerdos felices con la madre, contrastando con la realidad brutal, estaba proyectado para conectar al espectador en un nivel emocional profundo, resonando con valores universales de amor familiar, lealtad y pérdida. El tono de la narración era crucial para crear la atmósfera deseada, angustiante, claustrofóbico y tenso, pero siempre con un hilo de esperanza y resiliencia personificado en Sofía. La historia era contada casi en su totalidad desde su perspectiva, sumergiendo al espectador en su miedo, su confusión y su determinación inquebrantable. El uso de diálogos escasos y directos, como «vámonos», reforzaba la urgencia y el pánico. La mayor parte de la narrativa se desarrollaba a través de acciones, sonidos y de la expresión aterrorizada de Sofía. Ocasionalmente, un monólogo interno revelaba la profundidad de su conflicto, su lucha por entender el porqué, por encontrar un sentido en medio de la locura que se había abatido sobre su vida. La apertura de la historia, con la impactante frase «Papá mató a mamá porque tuvo otra niña, sálvanos antes de que vuelva», establecía inmediatamente el tono y lo que estaba en juego. La escena inicial, con Sofía escondida debajo de la cama, estaba diseñada para capturar la atención del espectador y generar una empatía inmediata. La presentación del protagonista y del conflicto era clara y brutal. El escenario del pequeño pueblo mexicano, con sus tradiciones y su aislamiento, servía como un telón de fondo que intensificaba el drama. La introducción no solo presentaba a los personajes, sino que también plantaba las semillas del suspenso psicológico que se desarrollaría cuestionando la naturaleza de la familia, el honor y la supervivencia. La lucha por la justicia social, aunque no era el foco principal de la acción inmediata, era un tema subyacente importante. La historia de Sofía era un microcosmos de un problema mayor: el feminicidio y el machismo estructural que asolan a tantas comunidades. Su huida desesperada era un reflejo de la lucha de incontables mujeres y niños que enfrentan la violencia dentro de sus propios hogares, en lugares donde la tradición silencia a las víctimas y protege a los agresores. La narrativa buscaba dar voz a estas historias, mostrando que la fuerza para resistir puede surgir de la persona más frágil e inesperada. La supervivencia de Sofía no sería solo una victoria personal, sino un acto de desafío contra un sistema opresor. Y entonces, el sonido, un ruido bajo y lejano, que crecía lentamente. Un ronroneo de motor que Sofía conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Era el motor del viejo camión de su padre, pero era demasiado pronto. No debería volver antes de la mañana siguiente. El sonido se acercaba, rasgando la noche silenciosa, implacable y definitivo. El pánico, que hasta entonces había sido un zumbido constante, explotó en un grito silencioso dentro de ella. Él lo sabía. De alguna manera, lo sabía. O quizás nunca se fue al pueblo. La percepción la golpeó como un rayo. Esperar no era una opción.
La casa no era un escondite, era el epicentro de la trampa. Su única oportunidad, su única esperanza, era huir. En ese exacto instante, hacia la oscuridad de la noche, el rugido del motor era una sentencia de muerte. Por un instante, Sofía se quedó congelada, una estatua de puro terror con la respiración contenida en la garganta. El sonido crecía, implacable, y rompió el hechizo de su parálisis. Ya no había tiempo para pensar, para planificar, para dudar. Solo existía el instinto, una fuerza primigenia que gritaba ¡Huye! Con un movimiento brusco, agarró el pequeño paquete de suministros y apretó a Luna contra su pecho. El calor del cuerpecito de su hermana, un frágil contrapunto al hielo que se extendía por sus venas. Corrió hacia la puerta trasera, la que daba al maizal. Sus manos pequeñas y temblorosas lucharon contra el cerrojo pesado y oxidado, que crujió en protesta, un sonido que pareció resonar por toda la eternidad. Cada segundo era una vida entera perdida. El sonido del camión cada vez más cerca. Finalmente el cerrojo cedió. Sofía abrió la puerta con una lentitud agónica, una rendija a la vez, rezando para que las bisagras no la traicionaran con un gemido. El aire frío de la noche serrana la golpeó en el rostro, un choque que la hizo jadear. Era el olor a tierra húmeda, a hierba seca y a libertad aterradora. Miró hacia atrás una última vez, hacia la oscuridad de la casa que guardaba el cuerpo de su madre, y sintió un nudo en la garganta. No había tiempo para despedidas. Con Luna segura en sus brazos, se deslizó hacia afuera, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado infinito, y se sumergió en la oscuridad protectora del maizal. El sonido del camión deteniéndose frente a la casa fue la señal. La cacería había comenzado. El maizal era un laberinto de sombras y sonidos. Las hojas secas y altas se erguían como paredes, arañando su rostro y brazos, sus susurros al viento sonando como voces que la perseguían. El suelo era irregular y tropezaba a cada pocos pasos, luchando por mantener el equilibrio mientras protegía la cabeza de Luna. La oscuridad era casi total, rota solo por finos hilos de luz de luna que se infiltraban por el denso follaje. El olor a maíz y tierra llenaba sus fosas nasales, una mezcla de familiaridad y pavor. Este lugar, antes un patio de juegos para sus fantasías infantiles, ahora era su primer y más peligroso campo de batalla. Cada paso era un riesgo, cada crujido de hojas la hacía detenerse, el corazón desbocado, esperando ver la silueta de su padre emerger de las sombras. Luna comenzó a quejarse, un sonido peligrosamente alto en la quietud del maizal. Sofía se detuvo, el cuerpo tenso. Acunó al bebé, susurrando la misma canción de cuna que su madre le cantaba. Su voz un hilo tembloroso en el aire nocturno. Duerme, mi niña, duerme, mi sol. La ironía era cruel, usar las canciones de su madre para huir del hombre que la había matado. Necesitaba mantener a Luna tranquila, pues un llanto abierto sería como encender una bengala en medio de la noche. La responsabilidad la aplastaba. No era solo una hermana mayor, era una madre, una protectora, una guardiana. Cada necesidad de Luna, calor, comida, consuelo, era un desafío logístico que debía resolver en medio de una huida desesperada por su vida. En el borde del maizal se agachó, espiando por entre los tallos, y entonces lo vio. Un haz de luz cortó la oscuridad cuando la puerta principal de la casa se abrió. La silueta de su padre Ricardo apareció, recortada contra la luz amarillenta que venía de adentro. Poco después, las luces de la casa se encendieron, una por una, iluminando las ventanas como ojos despiertos y furiosos. Las estaba buscando. La breve esperanza de que no notara su ausencia de inmediato se deshizo en polvo. Él lo sabía. No era solo un hombre ciego por la ira, era un cazador en su propio territorio, y ella, su presa más vulnerable. El miedo dio paso a una adrenalina fría.
No podía detenerse. Necesitaba poner la mayor distancia posible entre ellos. Se alejó del borde del maizal, moviéndose paralelamente a la propiedad, usando la oscuridad como su manto. El terreno comenzó a cambiar, el suelo blando dando paso a piedras y arbustos espinosos. Las tradiciones y conflictos familiares que antes parecían abstractos, ahora tenían una forma física y letal. La figura de su padre, cuya obsesión por el honor lo había transformado en un monstruo. La desigualdad social del campo mexicano significaba que él era el dueño de la tierra, el dueño de la verdad. Su palabra valdría más que la de ella. Nadie la ayudaría. La comprensión de esta injusticia no la hizo sentir lástima de sí misma, sino que encendió una brasa de ira. Sobreviviría no solo por ella y por Luna, sino para desafiar el orden que permitió que esto sucediera. El frío de la sierra era penetrante. La delgada cobija que había traído era poco para proteger a Luna de la humedad de la noche. Sofía sentía sus propios dientes castañetear, pero ignoraba su propio malestar. Todo su enfoque estaba en mantener a su hermanita caliente. Se detuvo detrás de una gran roca, jadeante, y ajustó el pequeño cuerpo en sus brazos, envolviéndola más firmemente en el chal de su madre. El olor de Elena, que aún estaba impregnado en la tela, era un consuelo fantasmagórico. Se preguntó si su madre la estaba observando, si su espíritu la estaba guiando a través de la noche. La fe, antes una rutina dominical en la capilla del pueblo, ahora era una necesidad desesperada, una conversación silenciosa con la santa protectora que había perdido. El hambre comenzó a roer su estómago. El trozo de pan que había tomado parecía un banquete inalcanzable. Sabía que necesitaba guardarlo para más tarde, cuando la necesidad fuera aún mayor. El agua también era preciosa. Cada sorbo debía ser racionado. Esas eran las lecciones de supervivencia que su padre le había enseñado durante las largas caminatas por las montañas, lecciones sobre cómo encontrar agua, cómo leer las estrellas, cómo respetar la tierra. La ironía era tan amarga que casi la hizo reír. Estaba usando el conocimiento de su verdugo para escapar de sus garras. Cada lección aprendida era ahora un arma vuelta contra él, un giro cruel del destino que la fortalecía y la rompía al mismo tiempo. Los sonidos de la noche eran una sinfonía de amenazas, el aullido lejano de un coyote, el ulular de una lechuza, el susurro de algún animal pequeño en la maleza. Cada sonido la hacía sobresaltarse, imaginando que era su padre acercándose. Se movía con un sigilo que no sabía que poseía, sus pies descalzos aprendiendo a sentir el terreno, a evitar ramas secas y piedras sueltas. Su viaje interno era tan arduo como el externo. La niña que tenía miedo de la oscuridad ahora la abrazaba como a un aliado. La niña que confiaba ciegamente en sus padres ahora huía de la personificación de la traición. Con cada paso en la oscuridad, Sofía dejaba atrás un pedazo de su infancia, cambiándolo por un instinto de supervivencia duro y afilado. De repente, las luces de un vehículo barrieron la ladera de la colina a su izquierda. Se arrojó al suelo, cubriendo a Luna con su cuerpo, el corazón en la boca. Era el camión de Ricardo. No solo estaba buscando en la casa, estaba patrullando los caminos de tierra que rodeaban el pueblo. El haz de luz de los faros pasó por encima de su escondite, un barrido lento y metódico que la hizo sentirse desnuda y expuesta, incluso en 1900. La oscuridad, el sonido del motor se hizo más fuerte, luego disminuyó gradualmente mientras continuaba por el camino. Esperó, inmóvil, durante largos minutos, la respiración contenida, hasta que el silencio de la noche regresó, ahora más pesado y amenazante que antes. El incidente con los faros la obligó a tomar una decisión. El camino era demasiado peligroso. Necesitaba alejarse, adentrarse más en el monte, donde el camión no podía alcanzarla. Pero eso significaba un terreno más difícil,
más peligroso y desconocido. Miró el pequeño cuerpo dormido en sus brazos. Luna era tan frágil. Una caída, una noche demasiado fría, la falta de comida. Los riesgos eran inmensos. Por un momento, la idea de volver, de entregarse, pasó por su mente como un veneno. Quizás no las lastimaría. Quizás su ira había pasado. Pero la imagen de su madre, inmóvil en el suelo de la cocina, desterró el pensamiento al instante. No había vuelta atrás. El camino era solo hacia adelante. El desarrollo de los personajes secundarios era vital para profundizar la narrativa, aunque no estuvieran físicamente presentes. Elena, a través de los recuerdos de Sofía, se convertía en una figura mítica de fuerza y amor. No era una víctima pasiva. Era la inspiración, el combustible que mantenía a Sofía en movimiento. Su voz, sus lecciones, su cariño eran las herramientas que Sofía usaba para luchar contra la desesperación. Del mismo modo, Luna, aunque era un bebé indefenso, tenía una función crucial. Era la inocencia personificada, el futuro que Sofía necesitaba proteger. Cada quejido, cada suspiro de Luna elevaba lo que estaba en juego y forzaba a Sofía a trascender sus propios límites de miedo y agotamiento, solidificando su papel de protectora. El cansancio era ahora un enemigo físico. Las piernas de Sofía temblaban incontrolablemente. Sus brazos, antes fuertes por cargar cubetas de agua y ayudar en la cosecha, ahora ardían bajo el peso de Luna. Encontró una pequeña depresión en el terreno, una especie de nicho formado por rocas erosionadas por el viento, y se metió allí, buscando refugio del viento cortante. Le dio a Luna un poco de agua, mojándose los dedos y humedeciendo los labios del bebé. Un gesto de cuidado materno que parecía antiguo e instintivo. Comió un pequeño trozo del pan, la textura seca arañando su garganta, pero la energía que le proporcionó fue inmediata y necesaria. En ese pequeño refugio precario, rodeada por la inmensidad de la noche, se permitió un momento de debilidad, sintiendo el peso total de su soledad. Mientras descansaba, su mente divagaba. Pensó en las otras familias del pueblo. ¿Alguien habría oído los gritos? ¿Alguien sospecharía la verdad detrás de la furia de Ricardo? Probablemente no. En el México rural, los conflictos familiares a menudo se ven como asuntos privados, puertas cerradas que nadie se atreve a abrir. La influencia de las tradiciones, especialmente la que predica la no interferencia en los asuntos de un hombre y su casa, creaba un muro de silencio que protegía a agresores como su padre. La lucha de Sofía no era solo contra un hombre, sino contra una mentalidad, una conspiración de silencio que permitía que la semilla mala del machismo creciera sin control, envenenando a familias enteras desde adentro. La luna finalmente apareció por entre las nubes, bañando el paisaje árido en una luz pálida y fantasmagórica. La belleza de la escena, las siluetas de las montañas contra el cielo estrellado, el silencio profundo de la naturaleza, contrastaba brutalmente con el terror de su situación. Esta belleza era un arma de doble filo, iluminaba su camino, pero también la hacía más visible. Sabía que no podía quedarse quieta por mucho tiempo. El descanso era un lujo peligroso. Ricardo no se detendría. Conocía cada sendero, cada atajo, cada cueva. Su ventaja era la imprevisibilidad, la capacidad de hacer un movimiento que él nunca esperaría de su hija de 8 años. Necesitaba pensar no como una presa, sino como una guerrillera. Se levantó, los músculos protestando con cada movimiento. Miró hacia adelante, hacia la oscuridad impenetrable de las colinas. Había un sendero que los cazadores usaban, un atajo peligroso que subía abruptamente por la ladera. Era arriesgado, especialmente en la oscuridad y cargando a un bebé, pero la llevaría lejos de la carretera principal más rápidamente. Al otro lado de esa sierra había otra carretera, una que llevaba a ciudades más grandes, lejos de la influencia de su padre. Era una apuesta desesperada,
Un paso en falso podría significar una caída fatal para ella y para Luna. La decisión pendía ante ella, un abismo de posibilidades terribles. Confiar en el camino más seguro y lento o arriesgarlo todo en el atajo peligroso. Su elección fue forjada por el sonido lejano del motor del camión, resonando de nuevo en el valle. Estaba circulando, cerrando el cerco. No había elección. El camino seguro era una ilusión. Se volvió hacia el sendero empinado. El corazón, latiendo un ritmo de guerra, era un desafío directo, una apuesta contra su padre y su conocimiento de la tierra. Usaría su agilidad y su pequeño tamaño a su favor, moviéndose por lugares donde un hombre grande y pesado tendría dificultades. La debilidad se convertiría en fuerza. El miedo se convertiría en combustible. Miró el rostro dormido de Luna, el pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. «Vámonos, chiquita», susurró. «Vamos a enseñarle de qué están hechas las hijas de Helena. ¿Qué harías en el lugar de Sofía? Ante una elección tan imposible entre un camino lento y expuesto y un atajo rápido pero mortal, ¿qué decisión tomarías? ¿La lógica de un adulto o el instinto desesperado de una niña en fuga? Tu opinión es importante para nosotros, pues nos ayuda a entender la profundidad de los dilemas que enfrentan nuestros personajes. Comparte lo que piensas en los comentarios. Queremos saber cómo reaccionarías bajo esa presión, pues cada elección en esta historia es una cuestión de vida o muerte, y tu perspectiva enriquece nuestra narrativa. La subida era una pesadilla. El sendero era poco más que un camino de cabras, cubierto de grava suelta. Sofía usaba las manos para agarrarse a raíces y rocas, el cuerpo de Luna atado a su pecho con la cobija, un peso que la tiraba hacia atrás. Cada paso hacia arriba era una victoria. El viento azotaba su rostro, frío e implacable. No se atrevía a mirar hacia abajo, hacia la oscuridad que se abría bajo sus pies. Su enfoque estaba solo en el siguiente punto de apoyo, en la siguiente respiración. La imagen de su padre la impulsaba, la ira superando el agotamiento. Imaginaba sus pasos pesados detrás de ella, su olor a cigarro y rabia. Esa imagen la hacía subir más rápido, más desesperadamente. Aprendió a leer el terreno con sus pies y manos. Sentía la solidez de una roca antes de poner todo su peso sobre ella. Probaba la firmeza de una rama antes de usarla como apoyo. La niña de ciudad que existía en algún lugar dentro de 1960. Ella se habría quedado paralizada de miedo, pero la hija de la sierra, la niña enseñada por la tierra, estaba en control. La dualidad de su herencia, la gentileza de su madre y la dureza de su padre, estaba librando una batalla dentro de ella, y era la combinación de ambas lo que la mantenía viva. Era lo suficientemente suave para calmar a su hermana, pero lo suficientemente fuerte para escalar una montaña en la oscuridad. La influencia de las tradiciones mexicanas en sus elecciones era innegable. La resiliencia, la capacidad de soportar dificultades extremas con una especie de estoicismo terco, era algo que veía en su madre, en su abuela, en las mujeres de su pueblo. Ellas soportaban maridos difíciles, malas cosechas, la pobreza y la pérdida con una fuerza silenciosa. Sofía ahora estaba accediendo a esa misma reserva de fuerza. No era una fuerza agresiva, masculina, como la de su padre. Era una fuerza de resistencia, de persistencia. La fuerza del agua que rodea la roca, del brote que agrieta el concreto. Era una fuerza femenina y era la única arma que tenía contra la violencia masculina que la perseguía. Finalmente, alcanzó una pequeña meseta, un punto a medio camino de la subida. Se desplomó en el suelo, el pecho agitado, los pulmones ardiendo. Se permitió mirar hacia atrás. Allá abajo, diminuta y lejana, estaba la casa. Las luces todavía estaban encendidas, y vio algo más.
un pequeño punto de luz moviéndose lentamente cerca del inicio del maizal, una linterna. Él ya no estaba en el camión, estaba a pie, estaba en su rastro. El breve alivio de haber ganado algo de distancia fue reemplazado por una nueva ola de terror. Él venía, y era más rápido, más fuerte. La carrera contra el tiempo se había vuelto aún más desesperada. El dilema interno de la protagonista se profundizaba a cada paso. El conflicto no era solo sobre sobrevivir a la noche, sino sobre en quién se convertiría si sobrevivía. La violencia que había presenciado la había contaminado, plantando una semilla de miedo y odio en su corazón. Luchaba por no volverse como él, por no dejar que la ira la consumiera. Se aferraba a los recuerdos de su madre, a la suavidad de sus canciones, como un antídoto para el veneno. Su viaje era una lucha para proteger no solo su vida y la de su hermana, sino también su propia alma, para asegurar que la semilla mala de su padre no encontrara suelo fértil para crecer dentro de ella. El paisaje, antes solo un obstáculo, comenzó a ofrecer pequeñas bendiciones. Una grieta en la roca que la escondía de la vista, un arbusto denso que ahogaba los gemidos de Luna, una ráfaga de viento que enmascaraba el sonido de sus pasos. Sofía comenzó a desarrollar una relación íntima con el entorno. Ya no solo se movía a través de él, se estaba convirtiendo en parte de él. Su piel sucia de tierra, su ropa rasgada, su cabello enmarañado con hojas, se estaba convirtiendo en una criatura de la noche, una sombra entre las sombras. Esta transformación era su mejor defensa. Para sobrevivir al monstruo, necesitaba convertirse en un fantasma, invisible y silenciosa. Con cada desafío superado, Sofía crecía. La niña que había salido de casa horas antes ya no existía. Cada decisión, cada riesgo calculado, cada ola de pánico controlada la moldeaba, la endurecía. La narrativa creciente no era solo sobre la tensión externa de la persecución, sino sobre la evolución interna de la protagonista. Estaba descubriendo una fuerza que no sabía que poseía, una astucia nacida de la desesperación. El desarrollo del personaje era evidente en sus acciones, la manera en que racionaba la comida, cómo usaba el terreno a su favor, cómo priorizaba la seguridad de Luna por encima de su propia vida. La niña estaba muriendo, y en su lugar una sobreviviente estaba naciendo en la oscuridad fría de la Sierra Mexicana. El cielo, antes un manto de estrellas pálidas, se cerró por completo. Un viento súbito y violento barrió la sierra, aullando como un animal herido y trayendo consigo el olor a ozono y tierra mojada. A lo lejos, un relámpago rasgó las nubes, iluminando el paisaje por una fracción de segundo en un flash blanco y fantasmagórico, seguido por un trueno que retumbó en el pecho de Sofía. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y heladas, manchando las piedras oscuras. La tormenta que se formaba en el cielo era un espejo de la tormenta en su alma, una furia de la naturaleza que prometía convertir su huida, ya desesperada, en una misión casi imposible. El frío se intensificó y apretó a Luna contra sí, el pequeño cuerpo una brasa de vida en medio del caos creciente. La lluvia rápidamente se transformó en un diluvio. El sendero empinado se convirtió en una cascada de lodo y piedras sueltas, haciendo cada paso traicionero. Sofía estaba empapada hasta los huesos, el cabello pegado a su rostro, el agua escurriendo por sus ojos. La visibilidad era casi nula, excepto por los destellos de los relámpagos. Continuó subiendo, movida por pura terquedad, creyendo que la cima de la colina significaría seguridad. Pero cuando finalmente alcanzó la cumbre, jadeante y exhausta, lo que vio abajo congeló su sangre. Allá abajo, bloqueando el descenso hacia la otra carretera, estaba el camión. Sus faros estaban encendidos, dos ojos de luz demoníaca apuntados directamente hacia el sendero, barriendo la ladera en un arco lento y metódico,
aprisionándola en un escenario de luz. La había acorralado. La percepción la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo la estaba siguiendo, la estaba pastoreando, usando su conocimiento superior del terreno para anticipar sus movimientos y cerrar todas las salidas. La linterna que había visto antes era solo una artimaña. La había llevado exactamente a donde quería. Estaba atrapada en la cima de la colina, con la tormenta rugiendo a su alrededor y los faros implacables, convirtiendo la noche en día, eliminando todas las sombras donde podría esconderse. Y entonces su voz cortó la lluvia, amplificada por el valle. «Sofía, ya basta de juegos, mija, baja ahora mismo». La palabra mija, mi hija, era un arma psicológica, un intento de quebrar su resolución, de recordarle quién era él. El dilema del personaje estaba expuesto en su forma más cruda. La voz de su padre, una mezcla distorsionada de autoridad, ira y un falso tono de preocupación, era una tortura. Una parte infantil y aterrorizada de ella quería obedecer. Quería que todo aquello fuera una pesadilla de la que pudiera simplemente despertar, pero la imagen de su madre, el silencio mortal de la casa, la mantenían firme. El honor familiar, el valor que él pervirtió para justificar su crimen, ahora era la bandera de su resistencia. Honrar a su madre significaba desobedecer a su padre. Luchar por la tierra, en este caso, significaba luchar por su vida en el terreno que él dominaba. Se arrastró detrás de un conjunto de rocas sueltas, el único refugio precario que pudo encontrar, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Ricardo gritó de nuevo, su voz cargada de una furia creciente por su desobediencia. «No me hagas subir a buscarte, Sofía, será peor para ti y para la cosa que llevas». La palabra cosa, refiriéndose a Luna, borró cualquier vestigio de duda en su mente. No había humanidad en él, solo odio. La lluvia caía con más fuerza, un velo líquido que distorsionaba las luces del camión. Sofía miró el terreno a su alrededor, el pánico dando paso a una claridad helada. Estaba acorralada, sí, pero la misma tormenta que la amenazaba también podría ser su salvación. El ruido del trueno, la cortina de agua, la tierra volviéndose inestable bajo la inundación. El caos era su aliado. Y entonces, un recuerdo. Una tarde soleada, su padre señalando un barranco seco. «Nunca acampes aquí, mi hija», había dicho, la voz tranquila y profesoral. «Cuando llega la tormenta, esto se convierte en un río de muerte. El agua se lleva todo. Crea nuevos caminos». Crear nuevos caminos. La frase resonó en su mente. Él le había enseñado a temer las inundaciones repentinas, los arroyos. Ahora veía en ellos una oportunidad. Miró una sección de la ladera a su lado, lejos del sendero iluminado. Era una pared de tierra y piedras sueltas, ya inestable por la cantidad de agua. Si pudiera causar un pequeño deslizamiento, un derrumbe, el ruido podría desviar su atención el tiempo suficiente. Era un plan nacido de la más pura desesperación, una apuesta de todo o nada. El ruido podría atraerlo directamente hacia ella. El deslizamiento podría salirse de control y arrastrarla consigo. Pero la alternativa era esperar a que él subiera, y eso era una certeza de muerte. Con Luna firmemente sujeta a su cuerpo, comenzó a trabajar. Usando las manos y los pies, empezó a patear y empujar las piedras más grandes en la base de la pared de tierra. Las piedras estaban resbaladizas, el lodo dificultaba el apoyo. Por un momento no pasó nada. Empujó con toda la fuerza que le quedaba. Su cuerpo pequeño y frágil contra la fuerza de la montaña, un grito silencioso de esfuerzo y desafío en su rostro. De repente, la tierra cedió. Con un sonido bajo y gutural, un trozo de la ladera comenzó a moverse. Primero lentamente, luego ganando velocidad, una avalancha de lodo, piedras y ramas se precipitó colina abajo, lejos del sendero principal, un río de escombros que rugía en dirección al valle.
El ruido fue ensordecedor, superando incluso el sonido del trueno. Como había previsto, la atención de Ricardo se desvió de inmediato. Lo vio salir del camión, la linterna en su mano barriendo la oscuridad en dirección al deslizamiento, su grito de «Sofía», ahora teñido de incertidumbre y alarma. Se movió en esa dirección, alejándose del sendero que debería ser su única ruta de escape. Ese era su momento, la decisión final, la acción que definiría su destino. Con los faros del camión todavía iluminando el sendero vacío y su padre distraído por el caos que ella había creado, Sofía salió de su escondite. No descendió, se movió lateralmente, atravesando la cara resbaladiza de la colina, usando la cortina de lluvia y la oscuridad fuera del alcance de la luz como su escudo. Cada paso era una oración. El lodo succionaba sus pies. Las piedras rodaban peligrosamente bajo ellos. Cayó una vez, el impacto dejándola sin aliento, pero el llanto asustado de Luna la hizo levantarse al instante, la adrenalina anestesiando el dolor. Era invisible, una sombra moviéndose en la tormenta. Usó la astucia que aprendió de él, la resiliencia que aprendió de su madre y el coraje que descubrió en sí misma. La lucha por la tierra se transformó en una danza mortal, con la propia geografía del lugar. Ya no era la presa huyendo del depredador. En ese momento ella era la tormenta, impredecible e indomable. Sentía los ojos de Ricardo barriendo la oscuridad, pero él estaba buscando en el lugar equivocado. La había subestimado. La veía como una niña débil, una semilla mala. No vio a la hija de la sierra, a la sobreviviente que él mismo, irónicamente, había ayudado a crear. Cada paso la alejaba más de la luz de los faros, llevándola hacia la oscuridad de la salvación. El punto culminante de la persecución puso a prueba a la protagonista en todas sus elecciones y acciones. Sofía no sobrevivió por suerte, sino por inteligencia y coraje. Su decisión de causar el deslizamiento fue un acto de desafío directo, un rechazo a la pasividad que se esperaba de ella. Se negó a ser una víctima acorralada. En cambio, manipuló el entorno y la psicología de su oponente, transformando sus mayores debilidades, su pequeño tamaño, su familiaridad con el miedo, en armas. La resolución del conflicto principal, la huida inmediata de sus garras, ocurrió de forma dramática e intensa, demostrando que su fuerza de voluntad era mayor que la furia de él. La intensidad emocional de la escena era palpable. El espectador, atrapado en la perspectiva de Sofía, sentiría el frío de la lluvia, el terror de ser expuesta por los faros, la tensión de oír la voz del padre acercándose, el sonido de la tormenta, de los gritos de Ricardo, del deslizamiento de tierra. Todo se combinaría para crear una experiencia sensorial abrumadora. La vulnerabilidad de Luna, cuyo llanto podía significar la muerte en cualquier momento, añadía una capa extra de angustia. El momento en que Sofía decide luchar, en lugar de rendirse, fue diseñado para ser un momento de catarsis, donde el público apoyaría su audacia y coraje frente a un mal intransigente. El dilema de Sofía fue presentado de manera clara: rendirse a la figura de autoridad paterna y enfrentar el destino terrible que la esperaba, o abrazar el caos y el peligro de una solución radical. Su elección final resonó profundamente con los temas de la historia. Al usar el conocimiento de su padre en su contra, rompió simbólicamente el ciclo de opresión. No solo estaba salvando su vida, sino también reclamando su propia agencia y poder. La decisión no fue fácil, fue un acto de sacrificio, arriesgando todo en una sola apuesta, pero demostró su increíble transformación de una niña asustada a una estratega desesperada. El escenario de la tormenta no fue solo un telón de fondo, sino un catalizador para el clímax.
La lluvia y el viento aumentaron la sensación de aislamiento y peligro, mientras que el deslizamiento de tierra, un producto directo de la tormenta, se convirtió en el mecanismo de su huida. La naturaleza, a menudo vista como un adversario, en el México rural, se convirtió en su aliada involuntaria. El paisaje montañoso y traicionero que Ricardo creía dominar acabó siendo el escenario de su propia derrota, engañado por los elementos que creía conocer tan bien. El entorno y la acción estaban intrínsecamente ligados, creando un clímax orgánico y visualmente poderoso. El clímax dejó el conflicto interno de Sofía en un estado de ebullición. Aunque escapó físicamente, el acto de engañar y desafiar activamente a su padre la cambió para siempre. Tuvo que acceder a una parte de sí misma que era calculadora e implacable, cualidades que asociaba con él. La victoria vino con un costo emocional, profundizando las cicatrices que llevaría. La resolución de la persecución inmediata no resolvió la guerra dentro de ella. Por el contrario, la intensificó, dejándola victoriosa, pero también más consciente de la oscuridad que tuvo que tocar para sobrevivir, sentando las bases para el desenlace de la historia. El enfrentamiento final, aunque a distancia, estuvo cargado de tensión. La voz de Ricardo, desprovista de cualquier calidez, resonando en la tormenta, era más aterradora que cualquier amenaza física. Era la voz de la tradición distorsionada, del machismo que se niega a ser negado. Al llamar a Luna cosa, verbalizó su desprecio y deshumanización, solidificando para Sofía y para el público que no había redención posible para él. Su huida no fue solo escapar de un hombre, sino escapar de una ideología mortal. La intensidad del clímax provino de esta batalla de voluntades, una lucha silenciosa de una hija contra la tiranía de su padre. Sofía logró despistar a su padre, pero la noche aún no ha terminado, y el peligro acecha en cada sombra. La tormenta es su única aliada. Pero, ¿hasta cuándo? No te pierdas el desenlace emocionante de este viaje por la supervivencia. El camino hacia la salvación es largo y lleno de incertidumbres. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en saber cómo se resuelve esta historia. No querrás perderte lo que sucede a continuación, cuando una nueva esperanza surja en la oscuridad, pero las cicatrices de esta noche comiencen a revelarse. Únete a nosotros para la conclusión de esta poderosa historia. El descenso fue una tortura en cámara lenta, con el peligro inmediato de su padre detrás. La adrenalina que la sostenía comenzó a abandonarla, dejando en su lugar un agotamiento tan profundo que parecía tener peso físico. Cada paso en la ladera embarrada era un esfuerzo monumental. La tormenta amainaba, transformándose en una lluvia fina y persistente que la helaba hasta el alma. La oscuridad comenzaba a ceder a un gris pálido en el horizonte, anunciando la llegada del amanecer. La luz, que tanto había deseado, ahora era una nueva amenaza. La noche había sido su cómplice, escondiéndola en las sombras. El día la dejaría desnuda y expuesta. Necesitaba alcanzar la carretera antes de que el mundo despertara para presenciar su miseria. Finalmente, con las piernas temblando de tal forma que apenas la sostenían, tropezó para salir del último tramo de monte y sintió el suelo duro y liso bajo sus pies descalzos. Asfalto. Era una carretera principal. La línea recta y oscura que cortaba el paisaje parecía un portal a otro universo, un mundo de orden y normalidad al que ya no sentía pertenecer. La carretera estaba desierta, silenciosa bajo la lluvia fina. La vastedad del cielo gris y del campo abierto la hizo sentirse terriblemente pequeña y vulnerable. El alivio de haber escapado de la sierra fue rápidamente reemplazado por la desesperación de su soledad. Allí, al borde de la civilización, nunca se había sentido tan perdida. Cayó de rodillas.
la fuerza abandonando su cuerpo de una vez por todas. Por un momento pensó que moriría allí, al borde de la carretera, con la salvación tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Pero entonces Luna soltó un pequeño gemido, un sonido que la trajo de vuelta del borde del abismo. Miró el rostro arrugado de su hermana, la confianza inocente con la que dormía en sus brazos. Ese pequeño ser era la única razón por la que todavía estaba de pie. Era la guardiana de Luna, su única protectora. Con un esfuerzo que le costó todo, se levantó, tambaleándose, y comenzó a caminar por el borde de la carretera, una figura diminuta y fantasmagórica contra el paisaje que despertaba. Entonces, un sonido. Un ronquido bajo y pesado, diferente al motor del camión de su padre. Creció en volumen, y pronto un par de luces amarillas perforaron la niebla de la mañana. Un gran camión de carga se acercaba. El instinto la hizo querer correr, esconderse, pero ya no había a dónde ir. Se detuvo, paralizada, y simplemente se quedó allí. Un pequeño monumento al sufrimiento, sosteniendo a su hermana como una ofrenda. El camión disminuyó la velocidad, el sonido de los frenos de aire, un silbido fuerte en el aire silencioso. La puerta del copiloto se abrió, y un hombre de mediana edad, con un rostro arrugado por el sol y ojos amables, descendió, su expresión una mezcla de conmoción y profunda preocupación. No dijo nada al principio. Solo la observó, absorbiendo la escena, la niña empapada y cubierta de lodo, los pies sangrando, los ojos vacíos de una veterana de guerra, y el bebé envuelto en harapos sucios. Sofía tampoco pudo hablar. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, un nudo de dolor y agotamiento. En cambio, dio un paso adelante y extendió los brazos, ofreciendo a Simpacenta Luna al extraño. Fue un acto de rendición total, de confianza absoluta nacida de la desesperación completa. El hombre pareció entender todo en ese gesto. Se acercó lentamente, tomó al bebé con una delicadeza sorprendente para sus manos grandes y callosas, y luego envolvió a Sofía con una cobija gruesa y cálida que sacó de la cabina. El calor de la cobija y la seguridad del gesto del extraño fueron la llave que finalmente abrió las compuertas. Dentro de la cabina calefaccionada del camión, mientras el hombre acomodaba a Luna en un asiento y ponía la radio a un volumen bajo, Sofía comenzó a llorar. No eran los gritos de una niña, sino los sollozos silenciosos y profundos de alguien que ha visto el fin del mundo y ha sobrevivido. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente mientras las lágrimas lavaban la suciedad de su rostro. Eran lágrimas por su madre, por su hogar perdido, por su infancia robada en una sola noche de horror. El camionero no hizo preguntas, solo condujo, ofreciéndole el regalo del silencio y la compasión. Mientras el camión devoraba la carretera, el paisaje exterior pasaba como una película borrosa. Sofía veía otras casas, gente comenzando sus días, el humo subiendo de las chimeneas. Pensó en fiestas populares, en las celebraciones familiares que antes marcaban el ritmo de su vida. El Día de Muertos, con sus flores de cempasúchil y altares para los seres queridos. La Navidad, con las piñatas y la comida abundante. Esas celebraciones, símbolos de la cultura mexicana de unión y calor familiar, ahora parecían pertenecer a un planeta lejano. La familia, el núcleo de todo, se había convertido para ella en una fuente de terror. ¿Cómo podría volver a celebrar algún día, sabiendo que la oscuridad podía esconderse detrás del rostro más familiar? El rescate había ocurrido. Sofía y Luna estaban físicamente a salvo, lejos de las manos de Ricardo. Pero el final feliz era una ilusión. El desenlace de aquella noche no era un punto final, sino puntos suspensivos, una puerta a un nuevo tipo de lucha. Las cicatrices emocionales, invisibles y profundas, las marcarían para siempre. El miedo a las puertas cerrándose, el sobresalto con voces masculinas fuertes,
la desconfianza que se había instalado en su corazón, el recuerdo del silencio de la casa, del olor a miedo, de la voz de su padre en la tormenta. Esas eran las fieras que la atormentarían en sus sueños, los verdaderos monstruos que aún tendría que enfrentar, mucho después de que la noche de la huida hubiera terminado. El camionero finalmente rompió el silencio, su voz ronca y amable. Las llevaré a la próxima ciudad. La policía las ayudará. Policía. La palabra sonaba extraña, extranjera. En su pueblo, los problemas se resolvían en casa, pero su casa ya no existía. Ella solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Miró a Luna, que ahora estaba despierta, sus ojitos oscuros mirando el mundo con una curiosidad serena, ajena a la tormenta que la había traído hasta allí. Sofía sintió una ola de amor protector. Había sobrevivido por Luna y seguiría luchando por ella, para construir un mundo para ellas donde la semilla mala del odio no pudiera más echar raíces. La historia de ellas era un testimonio de la fuerza inesperada que puede surgir de la persona más frágil. La niña obediente se transformó en guerrera. La víctima se convirtió en la salvadora. La narrativa cuestionaba la esencia misma del machismo estructural, demostrando cómo la valorización de lo masculino puede aniquilar a una familia, y cómo la resiliencia femenina, incluso en su forma más joven y vulnerable, puede resurgir de las cenizas. La huida de Sofía no fue solo un acto de supervivencia, fue un acto político, una denuncia visceral contra una cultura que, en nombre del honor, permite que los padres se conviertan en verdugos y que las hijas nazcan con un blanco en la espalda. El viaje de Sofía no terminaba con el rescate, sino que comenzaba. La carretera frente a ella era larga e incierta. Llevaría la carga de ser una testigo, la guardiana de una verdad terrible, pero también llevaba la semilla de la esperanza. Ella y Luna eran la prueba de que la vida, incluso cuando se enfrenta a la más brutal de las violencias, lucha por continuar. Su historia era un eco de las voces de tantas otras que no lograron escapar, un recordatorio sombrío de que la lucha contra la violencia de género se libra todos los días, en silencio, detrás de puertas cerradas, en pequeños pueblos aislados, en las sierras de México y en todo el mundo. El sol finalmente rompió las nubes, bañando el interior de la cabina en una luz dorada y cálida. Un nuevo día, una promesa de un nuevo comienzo. Para Sofía, sin embargo, el amanecer no borraba la oscuridad de la noche anterior, solo la iluminaba, revelando la profundidad de las pérdidas y la extensión de las heridas. Sostuvo la manita de Luna, un pacto silencioso entre las dos sobrevivientes. Se tenían la una a la otra, y, por ahora, eso tendría que ser suficiente. La carretera se extendía ante ellas, un futuro desconocido, pero un futuro que enfrentarían juntas, llevando la memoria de su madre como un escudo y su propia resiliencia como una espada. En una sola noche, una niña fue forzada a convertirse en guardiana de su hermana y de sí misma, huyendo de la sombra de quien debía ser su protector. Su supervivencia es un milagro, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Pero su historia, desafortunadamente, no es única. Es un eco de las voces que fueron silenciadas, de las vidas que se perdieron. Nos lleva a una reflexión dolorosa, pero necesaria. ¿Cuántas semillas de violencia, como la que consumió a Ricardo, todavía se siembran, se riegan y se cultivan en nombre del honor y la tradición en hogares de todo el mundo? La historia de Sofía nos obliga a enfrentar esa pregunta. ¿Crees que la fuerza de la resiliencia puede superar incluso los traumas más profundos? El viaje de Sofía muestra que, incluso en la oscuridad, una pequeña llama de esperanza puede negarse a apagar. Deja tu reflexión sobre esta poderosa historia de supervivencia en los comentarios. Queremos escuchar tu voz.
Si narrativas como esta, que nos hacen pensar y sentir, son importantes para ti, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes y significativas, que dan voz a aquellos que luchan por ser escuchados. Gracias por mirar y por sentir.